Bienvenidos al taller de información académica, cómo encontrarla y usarla éticamente, del Departamento de Documentación y Biblioteca, profesor José Luis Revelato. Hoy vamos a trabajar en el módulo 3, Ética en el uso de la información académica, derechos de autor, plagio, por qué citar y primeras aproximaciones al estilo APA, séptima edición. ¿Cuándo citar y referenciar? En los trabajos académicos escritos es imprescindible que dejemos claro cuando utilizamos una idea de otros autores en nuestras citas. Luego, presentar el listado de los recursos o fuentes de información utilizadas en nuestras referencias bibliográficas. En torno a la idea de derecho de autor, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 27, detalla que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En cuanto a los derechos morales, destacamos el reconocimiento de la autoría y el derecho a decidir las condiciones de divulgación de su obra, respetando a la integridad de la misma. Los derechos patrimoniales le permiten al autor obtener beneficios económicos sobre su obra. Estos derechos, además, son hereditarios. ¿Qué es el plagio entonces y cómo se comete? Según la Real Academia Española, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Fausta Jantús detalla, además, que porque el plagio no toca únicamente al mundo científico, está presente también en otros ámbitos como el artístico. Pensemos en el plagio literario, musical o pictórico, o en el uso que se hace de fotografías u otros soportes visuales sin dar crédito y un largo etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, siempre que estemos utilizando una obra o un fragmento de la misma, que no es de nuestra autoría, debemos realizar la mención de responsabilidad correspondiente. Debemos aclarar quién fue el autor o autores de dicha obra y cuál es el concepto, idea o fragmento que estamos incluyendo en nuestro trabajo. ¿Qué manera tenemos de evitar el plagio? A través de diferentes prácticas. Copiar y pegar información desde la web o de documentos digitales sin citar a la fuente. Por otra parte, también el plagio total, que es atribuirse la autoría de trabajos íntegros realizados por otras personas. El no citar, cuando estamos utilizando ideas o fragmentos de obras ajenas sin citar la autoría y fuente correspondiente. También el plagio camuflado, que consiste en transcribir pasajes de obras de otros autores o autoras, identificando solo algunos como citas textuales y camuflando otros como si fuesen de autoría propia. Por otra parte está también el autoplagio, que consiste en presentar o transcribir fragmentos de trabajos propios anteriores como si fueran nuevos. El plagio entonces, ¿qué consecuencias tiene? Principalmente académicas, ya que no hay una comprensión ni una asimilación de los nuevos temas y no se está produciendo conocimiento nuevo. Limita a la producción del estudiante. Éticas, ya que se está vulnerando el derecho humano fundamental, que es el reconocimiento de la autoría y de la producción académica o cultural en todas sus formas. También legales, ya que si se reprueba en una instancia si se comprueba en una instancia de evaluación que se constató que hubo plagio, puede llegar a perderse un examen o un parcial, y en el ámbito universitario puede además perderse la calidad de estudiante. Vamos a compartir con ustedes ahora un video sobre una noticia de plagio.
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria denunció que las autoridades de ANEP incurrieron en plagio en un documento sobre la transformación curricular del Consejo de Formación en Educación. Según el gremio, el texto contiene fragmentos idénticos a documentos que elaboró Conectar Igualdad, una plataforma web del Ministerio de Educación en Argentina. Se realizan reproducciones sin cita y otras con modificaciones menores. La analiza el documento con un software especializado en plagio. En tanto, desde Codicen sostienen que los pasajes en cuestión corresponden a documentos creados por UNESCO y que están citados en el de ANEP. BTV Noticias intentó acceder al documento de ANEP, pero no tuvo respuesta. Educación secundaria denunció que las autoridades... Continuamos entonces reafirmando. ¿Por qué citar? Para atribuir la autoría y evitar el plagio, y para poder localizar las obras con las referencias bibliográficas. Los datos lo que hacen es ayudarnos a localizar las fuentes que sirvieron al marco teórico de ese trabajo. Desde diciembre del 2022, la facultad, por resolución del Consejo, adoptó el uso exclusivo de las normas APA séptima edición. En biblioteca tenemos disponible el manual que indica cómo debe aplicarse el estilo APA, y además la biblioteca realizó una guía adaptando este manual, resumiendo y brindándoles los principales ejemplos de cómo realizar una cita y las referencias de los documentos o fuentes más utilizados. Pueden descargarla directamente desde la página web de la biblioteca de facultad. Las citas y referencias bibliográficas, entonces, tenemos diferentes tipos de citas en el texto. Siempre el estilo APA se realiza por la cita de autor-fecha. ¿Qué quiere decir esto? Siempre debemos poner el autor que estamos citando y la fecha en la que se publicó ese documento o se realizó esa afirmación. En el caso de las citas en formato narrativo, como indica el primer ejemplo, que dice según Foucault 2002, nos muestra cómo quedaría una cita textual y dice página 18, en ese caso se está utilizando una cita en formato narrativo. ¿Qué caracteriza a la cita en formato narrativo? Que el objetivo por el cual estamos realizando esa cita es porque nos interesa desarrollar la idea de ese autor. El énfasis de la cita está en el autor por el cual lo estamos haciendo. Por ese motivo, entonces, presentamos al autor, indicamos el año en el que se publicó esa obra, desarrollamos la cita y al final colocamos el número de página correspondiente al lugar de donde se extrajo la cita. Por otra parte, en el ejemplo de abajo, tenemos una cita en formato parentético. ¿En qué consiste la cita en formato parentético? Que nosotros estamos realizando esa cita porque nos interesa desarrollar un concepto. Nuestra énfasis está en la idea que vamos a desarrollar con esa cita. En ese caso, entonces, se realiza la cita correspondiente y al final colocamos la mención de responsabilidad, indicando entre paréntesis autor, año y números de páginas. Estos tipos de citas, ya sea en formato narrativo o parentético, se aplican también para cuando estamos parafraseando. Es importante destacar que cuando estamos parafraseando debemos también realizar la mención de responsabilidad correspondiente. Tanto las citas como parafraseos que tenga nuestro texto escrito debe tener posteriormente una referencia bibliográfica, la cual nos va a indicar la fuente de la cual se extrajo esa cita o parafraseo y debe indicarnos los datos para poder recuperarla fácilmente. ¿Cómo se realizan las referencias? Localizando los datos principales que nos van a permitir fácilmente su recuperación. ¿Qué elementos debe tener una referencia bibliográfica? Siempre el autor, identificar quién es el responsable de esa obra. Luego, su año de publicación, el título de la misma y los datos de publicación.
cómo poder encontrarlo. En el caso de los recursos digitales, siempre se debe indicar el link que brinde el acceso directo y libre a esa publicación utilizada. En el caso de los libros en formato impreso, se debe indicar la editorial que lo publicó. A modo de ejemplo, tenemos la referencia de un libro impreso, en este caso de Foucault, Vigilar y Castigar. Tenemos también el libro Los desafíos de las ciencias sociales en la coyuntura latinoamericana, que es un libro digital. En ambos casos se indica siempre autor, coma inicial del nombre, punto, entre paréntesis año de publicación, punto, el título que se debe poner en cursiva, punto, y finalmente, en el caso del libro impreso, la editorial, o en el caso del libro digital, el link con el acceso directo al PDF. ¿Qué podemos referenciar entonces? Todo recurso que hayamos utilizado en nuestro trabajo. Pueden ser libros, ponencias en congresos, videos, capítulos de libros, páginas web, redes sociales, artículos de revistas, trabajos académicos o test psicológicos, entre otros. El listado de referencias, luego, debe estar ordenado alfabéticamente, sin importar el orden en el que aparezcan las citas en nuestro texto. Todo aquello que hayamos citado a lo largo de nuestro trabajo debe aparecer en las referencias bibliográficas. Es importante destacar que, independientemente de la cantidad de veces que hayamos citado un texto, siempre debemos realizar una cita por cada uno de los textos utilizados, ¿sí? En el caso de que hayamos utilizado 4 citas diferentes de un mismo libro, se va a referenciar el libro completo una vez sola. A modo de ejemplo también, aquí tienen disponibles las referencias de nuestra presentación. Gracias.